Buenas tardes. Un ejercicio de composición de funciones. Lo vamos a leer. A continuación se encuentran tabulados algunos valores para las funciones f de x y g de x. Hallar los siguientes valores. Esta es la pregunta. La tablita. Este es el valor que me dan. Aquí está la función f de x y aquí la función g de x. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo quiero, por ejemplo, saber g de 4, me voy para 4. G de 4, G es la de abajo, 1. G de 4 es 1. O f de menos 3, f de menos 3, ¿dónde está menos 3? Acá. F de menos 3 equivale a menos 2. Es lo que significa esa tabla, ¿sí? Entonces, primer punto, hallar f compuesto g de 0. Se parte de lo más interno hacia afuera, ¿sí? Se parte de lo más interno. Entonces, para hallar f compuesto de g de 0, hallamos primero g de 0, lo que esté más interno, g de 0. G de 0. ¿Dónde está g? De 0. ¿Dónde está el 0? Véanlo acá. ¿Dónde es la intersección? Acá. G de 0 equivale a 4. Y aquí es f compuesto g. Entonces hallo f de 4. F de 4. F está acá. 4. ¿Dónde está el 4? Es decir, f de 4 equivale a 5. ¿Se observan? F de 4 igual a 5. ¿Qué significa? Que f compuesto g de 0 equivale a 5. Sencillo. Segundo, g compuesto f de 5. Primero hallo lo más interno. F de 5. F de 5. ¿A qué es igual f de 5? F está en la primera columna acá. F, el 5, ¿dónde está? La última. F de 5 equivale a menos 5. Y me piden g compuesto f. Entonces hallo g de lo que me dio acá. G de menos 5. G de menos 5. ¿Dónde está esta g? ¿Dónde está menos 5? Es la primera. Menos 5 equivale a menos 4. Es decir, el resultado de aquí es menos 4. Tercero, f compuesto f de 3. La más interna, f. F de 3. ¿Cuánto es f de 3? F, ¿dónde está el 3? Véanlo acá. F de 3 equivale a menos 4. Y acá está otra vez f. Entonces hallo f de menos 4. F de menos 4. F. Menos 4, véanlo acá. Equivale a 4. El resultado de f compuesto f de 3 es 4. Vamos para la última. G compuesto g de 2. Vamos a hallar primero la más interna, ¿no? G de 2. G de 2. ¿A cuánto equivale? G de 2. ¿Dónde está el 2? Acá. G de 2 equivale a menos 2. Y aquí es g compuesto g. Otra vez g. G de lo que me dio acá. G de menos 2. G de menos 2. ¿A cuánto equivale? G de menos 2. G es esta y menos 2. Equivale a menos 3. El resultado sería menos 3. Gracias, los invito a que se suscriban a mi canal.